Bueno, buenas tardes a todos y todas. Bienvenidos nuevamente al ciclo de charlas de actualización y capacitación de Lista Verde. Agradecerle la presencia a todos y todas, fundamentalmente al contador Vicente Lourenço. Muchas gracias, Vicente, por la posibilidad, por esta charla referida a la reforma del monotributo. Vicente, además de integrar Lista Verde, es contador público, es máster en servicios en Administración de Servicios de Salud, también integra diversas comisiones del Consejo Profesional de Ciencias Económicas, la Comisión de Pequeños y Medianos Estudios Profesionales, Problemática PYME. Como siempre, la mecánica de nuestras charlas es realizar la exposición y después damos lugar a distintas consultas, a distintas preguntas que nos pueden enviar vía chat y el licenciado Javier Peralta las va a estar efectuando. También vamos a dejar nuestra dirección de email y nuestras redes en el chat. Toda la información, la charla también la vamos a estar enviando vía mail a todos los inscriptos. Y por último le pedimos por favor que silencien los micrófonos para hacer bien entendible la charla y que todos y todas luego podamos participar a través de las consultas y de las preguntas. Desde ya, muchísimas gracias. Vicente, todo tuyo. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Germán, una cosita, me están diciendo que todavía de Facebook no lo están pudiendo ver, la presentación, así que le damos la... Perfecto. Tiene un perfil, no es en simultáneo. Ahora tiene un pequeño, todos los streaming tienen una pequeña diferencia, nunca es online. Algunos tardan 5 segundos, otros 15, otros 1 minuto, pero ya se está transmitiendo. Eso demuestra la diferencia de edad. Una cosa, Vicente, cortita, también vamos a estar subiendo la charla a un link a YouTube. Así que también después de la charla vamos a mandar un mail con los materiales y también con el link para que si quieren volver a verla o reenviarla a otros colegas, también puedan. Perfecto. Bueno, agradecer también a los compañeros de Lista Verde, a otras cámaras que también han contribuido para la convocatoria, para la difusión de esta charla, como es la Cámara de Comerciantes Mayoristas, APICE, la Cámara de la Industria de Artículos de Librería, que tuvieron la gentileza también de haber podido difundir esto. Bueno, vamos a hablar de un tema del régimen simplificado, que después de todos los cambios que se hicieron, dejó de ser simplificado, ¿no? Y terminó siendo un régimen complejo para pequeños contribuyentes. Yo tuve la posibilidad, para aquellos que peinan canas, como se dice, de integrar el grupo de trabajo que al doctor Carlos Silvani le presentó el primer proyecto de monotributo. Carlos Silvani, titular de la AFIP, el que creó la AFIP en su momento, bajo la presidencia del doctor Menem, y junto con el subdirector de Jurídica, que en ese momento se llama Darío González, estuvimos armando los primeros lineamientos. Bueno, de esos primeros lineamientos a lo que hoy vamos a relatar, pasó muchísimo. La idea justamente era que sea un régimen simplificado, ¿no? Que le permita al común del contribuyente, al pequeñísimo contribuyente, no verse envuelto en tantas obligatoriedades como así tenía un contribuyente un poco más grande, que tenía que tener contador, libros contables, libro diario, inventarios, subdiarios, etc. Esa fue la idea, esa es la idea que en su momento compró Carlos Silvani y que posibilitó que se genere esta base que terminó siendo lo que hoy se conoce como monotributo. Ahí está. Obviamente no vamos a hablar del monotributo porque hoy lo que nos convoca es la última reforma que tuvo este régimen, pero a mí me gustaría hacerle un pequeño recordatorio de algunos puntos muy claves
más que el que nos está escuchando no es licenciado, hay muchos que no son especialistas contadores o licenciados en administración, sino es muchas personas, otros profesionales o gente comerciantes que no tienen por qué estar sabiendo básicamente qué es esto del monotributo. El monotributo se creó para sustituir dos impuestos nacionales, que son los que más complejidad le trae el día a día al contribuyente. Primero, sustituye el IVA y ganancias, es decir, el impuesto al valor agregado e impuesto a la ganancia. ¿Por qué? Porque justamente por cumplir con la normativa de IVA y por cumplir con la normativa de ganancias, es que un contribuyente del régimen general se ve envuelto en esto que yo recién hablaba de llevar libros contables, libro diario, guardar la documentación, etcétera, etcétera. Más adelante, desde el momento de su creación, más adelante se dijo, no, vamos a seguir simplificándole la vida al pequeño contribuyente y vamos a incluir también lo que se llamó el módulo previsional. Es decir, que si yo pagaba una determinada cuota adicional, me reemplazaba el aporte de autónomos que hacía a través del régimen general y de paso también incluía un aporte por el cual una obra social, aquellas obras sociales que iban a estar inscritas y van a estar con la posibilidad de otorgar distintas prestaciones a ese pequeño contribuyente, incluyeron también el módulo de la obra social. Por lo tanto, el monotributo, recordemos que reemplaza, sustituye estos cuatro conceptos. Esto lo vamos a ver un poco más adelante, es algunas, ya para ir contestando algunas preguntas. La ley, la última reforma del monotributo, la 27618, fue publicada en el Boletín Oficial el 21 de abril. Cuando con los compañeros de Lista Verde dijimos, bueno, ¿cuándo sería factible hacer esta charla? Dijimos 10 de mayo, creyendo que al 10 de mayo iba a estar reglamentada. Bueno, lamentablemente hoy la ley todavía no está reglamentada. ¿Eso qué significa? Y más, porque esto va a quedar grabado, significa que por ahí a través de la reglamentación algunos conceptos que hoy vamos a mencionar puedan llegar a ser modificados. Lo que es seguro es que las tablas para el 2021 van a tener un incremento del 35,3% y que ese incremento va a ser retroactivo al 1 de enero. Después, ¿cómo va a ser la recategorización? Bueno, se habla de que la reglamentación va a establecer una recategorización de oficio, pero todavía al día de hoy no. Pero a un modo de ejemplo, sepan que las escalas con el nuevo incremento y que el costo, por ejemplo, de alguien que se dedica a locación, en la última etapa, en la última categoría, va a ser de 12.780 pesos. Un importe para nada menor y para tener en cuenta para alguna de las cuentas que vamos a tener que sacar en un rato. Ya le digo, pasó a ser de un régimen simplificado a un régimen complejo. Pero bueno, de este pequeño repaso que vamos a hacer del monotributo, del régimen del monotributo, lo que vamos ante todo a tomar, a refrescar algunos conceptos, que van a ser conceptos, perdón, ya apago, era Franco, que van a ser algunos conceptos que puntualmente vamos a recordar. ¿Por qué? Porque gran parte de la nueva reforma, de esta nueva ley que modificó la ley de IVA y complementó el régimen de pequeño contribuyente, habla del sostenimiento del pequeño contribuyente y de la inclusión de ese pequeño contribuyente en el régimen general. Por eso nos vamos a detener a recordar algunas cosas rápidamente fundamentalmente de las exclusiones. ¿Por qué el régimen establece exclusiones? Y eso, ¿qué vamos a tener en cuenta para hablar de este nuevo monotributo 2021? Bueno, como ustedes
sabe muy bien, el monotributo tiene parámetros o magnitudes físicas, parámetros como son la facturación, es el parámetro más importante y es el que más se va a hacer eje la reforma que vamos a comentar esta noche, pero también tiene en cuenta metros cuadrados, alquileres pagados, energía eléctrica y el caso, si yo me dedico a compraventa de cosas, de productos, el precio unitario. Este tema del precio unitario no es menor. ¿Por qué? Porque hay muchos monotributistas que se olvidan de que hoy el precio máximo unitario por producto, aquello que me puede hacer excluir del régimen, no tiene que separar el precio unitario los casi 29.000 pesos. Entonces, tengamos en cuenta esto, ¿por qué? Porque si yo vendo un sillón en 50.000 pesos, yo ya voy a estar excluido del monotributo aunque esté dentro de los otros parámetros. También recordar cómo es el tema de la recategorización, ¿no? Es decir, siempre se mide 12 meses para atrás. El momento en que yo obligatoriamente tengo que hacer ese cálculo es el 20 de enero por el periodo 1 de enero, 31 de diciembre, y 20 de julio por el periodo que va del 1 de julio al 30 de junio. Esas son las fechas que me obliga a hacer la recategorización. Me obliga la AFIP a hacer la sumatoria de estas facturas. Pero siempre son 12 meses para atrás. Este concepto, ¿yo por qué lo quiero remarcar? ¿Por qué? Porque es un concepto que toma la AFIP para saber si yo en un determinado momento me caigo del régimen, salgo del régimen. Siempre son 12 meses para atrás. Por eso, para aquellos que no tienen que ver con ciencias económicas, tengan en cuenta que aquello que tomamos a la ligera, como que sí, facturo, bueno, siempre tengamos al lado un Excel armado de qué es lo que estamos facturando. Como siempre usamos facturación de comprobantes en línea, que es el facturador que me permite la AFIP, bueno, siempre tengamos el Excel al lado para ver en qué momento puedo llegar a saltarme del régimen. Puedo llegar a ser excluido del régimen. Y hablando de las exclusiones, bueno, recordar cuáles son los motivos por el cual yo puedo sentirme excluido, es decir, la exclusión automática de pleno derecho, esto es cuando realizo más de 3 actividades en forma simultánea o tengo más de 3 locales, donde me dedico a importaciones de bienes, donde vendo productos cuyo precio unitario sea mayor al valor fijado. Y también existe esta exclusión no solamente de pleno derecho, es decir, porque me fui, sino porque también la AFIP tiene el derecho de fiscalizar por la tarea de fiscalización o el propio sistema de AFIP que me manda el mensaje diciendo, señor, usted ha quedado excluido del régimen porque se ha excedido en este parámetro. También algo que es fundamental y que yo he notado por algunos clientes, que hay clientes que creen que porque ya están pagando la cuota del monotributo de una determinada categoría, eso les justifica determinados ingresos. Bueno, eso no es cierto. Para que realmente yo, digamos, compruebe que tengo ingresos de mi trabajo de monotributista, tengo que facturar. Esto parece una obviedad, pero hay mucha gente que se olvida de facturar, entonces está pagando la categoría F y la realidad es que facturó como si estuviera en la categoría A. Esto no sería el mal, porque en definitiva es profisco, digamos, estuve pagando más por una categoría que no uso. Pero mientras tanto, en forma paralela, está teniendo gastos con tarjeta de crédito que exceden ampliamente esos ingresos. Y si yo no tengo otros ingresos, no hay forma que a mí me justifique cómo puede ser que yo tenga gastos con tarjeta de crédito por un valor muy superior a la factura que hago, no a la categoría que estoy, sino a las facturas que hago.
esa facturación es la que me exige estar en una determinada categoría, pero no por pagar el impuesto integrado de esa categoría me justifica un ingreso. Esto parece una obviedad, pero no es una obviedad y se repite en muchos casos donde el monotributo no es una actividad principal por parte del contribuyente, sino es una actividad secundaria y ejerce y tiene ingresos de otra categoría, por ejemplo, de segunda categoría, gente que vive de renta y que a su vez tiene una actividad de monotributista. Da servicios, da asesoramiento, y hay muchas veces que esa actividad no es facturada y siempre desde la consultora decimos, por favor, factura, que es la forma de justificar. Y no solamente es generar la facturación, sino lo que se llama cerrar el ciclo financiero. Es decir, esa factura siempre tiene que estar cancelada. Si si es mayor a 10.000 pesos, tiene que estar cancelada en forma bancaria. Entonces, esa es la forma de cerrar. Que yo no solamente facture, sino también que haya un pago electrónico que compruebe que mi cliente canceló esa factura. De esa forma se justifica el ingreso que yo tengo por esa actividad de monotributo. Otro también de los motivos de exclusión es que adquiera bienes o realice gastos de índole personal por un valor incompatible con los ingresos que yo declaro en el monotributo. Entonces, es el famoso caso, me acuerdo del señor que se había comprado un Porsche y declaraba ingresos por monotributista y realmente eran los únicos ingresos que declaraba y obviamente no había forma de que justifique cómo se compraba semejante auto. Lo mismo con los depósitos bancarios, otro de los temas que el común de los contribuyentes no toma en cuenta. Los depósitos bancarios debidamente depurados. ¿Por qué debidamente depurados? ¿Sí? Porque yo como monotributista puedo tener varias cuentas bancarias en forma paralela y si yo transfiero de fondos de uno al otro no se tienen que computar como acreditaciones. Pero si yo depuro y esas acreditaciones, si yo tengo un movimiento bancario de semejante magnitud, muy superior a la categoría que estoy, obviamente es un motivo de exclusión porque no puedo justificar de dónde salió el dinero que hizo hacer ese movimiento. Puedo llegar a tener una justificación, está en poder de la AFIP que me dé la razón o no respecto a esto, pero que es un motivo de exclusión sin lugar a dudas. Bueno, otro de los motivos también bastante comunes, porque uno cree que porque es monotributista no tiene que guardar ningún tipo de documentación, no, es una posición totalmente equivocada, tiene que guardar tanto sus comprobantes de venta, que es lógico porque ahora desde el 1 de abril todos los monotributistas tienen que facturar electrónicamente, pero algo que no es poco es los gastos de compra, es decir, los gastos de compra, los gastos de subsistencia, los gastos personales. Bueno, yo sí tengo un consultorio que atiendo terapia, soy psicólogo. Bueno, ojo, que si mis gastos no corresponden a esos ingresos que sí facturo como psicólogo, es un motivo de exclusión. Y otro de los conceptos que se toma muy, muy en cuenta es que, digo muy en cuenta porque hay muchas fiscalizaciones que no fueron hechas a ese monotributista, pero como el monotributista le dio servicios a ese responsable inscripto, la inspección deriva del responsable inscripto y encuentra facturaciones de un proveedor monotributista. Y muchas veces le caen al monotributista por la inspección que tienen a ese responsable inscripto. Entonces hay que tener mucho cuidado y que en realidad tengamos que siempre no decir, bueno, soy monotributista, entonces no hago nada. No, siempre tenemos que estar muy atentos y fundamentalmente, y más por el grado de complejidad que está teniendo este régimen, siempre tener al contador a mano. ¿Por qué? Porque
lamentablemente digo, por la concepción original que es por el cual se creó el régimen, la idea era prescindir del contador. Bueno, ahora un monotributista lo necesita más que nunca, y más con todo lo que vamos a escuchar a partir de este momento. Otro concepto, antes de entrar a las modificaciones, que yo quisiera que ustedes tengan muy en cuenta, porque la gran mayoría de monotributistas no lo tienen muy en cuenta, es a partir de qué momento yo estoy excluido, ya sea por exclusión automática, ya sea por fiscalización sistémica. Estoy excluido desde las 0 horas del día que se produjo la causal de por qué yo me fui me caí del régimen. Hablando en castellano, ¿qué significa? Significa, yo estoy rozando el 1.739.000 pesos, que es el tope máximo de la categoría H, que corresponde a locación de servicio. Y de repente hago una factura de asesoramiento de 100.000 pesos el 2 de agosto del 2021, y el tope máximo para estar en el régimen es 1.739.000, es decir, que a partir del momento del 2 de agosto que hice esa factura de 100.000 pesos, me fui del régimen, automáticamente. Es decir, el hecho de haber superado el tope máximo es lo que hace que me vaya del régimen. Este concepto de exclusión que se produce de las 0 horas del día en que me fui del régimen, es decir, que hice esa factura que me hizo salir del 1.700.000, es lo que se le va a dar muchísima importancia en las modificaciones que vamos a ver a partir de este momento. Ya entrando a la ley 27.618, ¿en qué los legisladores, en qué momento se situaron? Bueno, para hacer este proyecto de ley, para hacer esta ley, ellos dijeron, bueno, ¿qué está pasando hoy en la realidad? ¿Producto de qué? De la pandemia, fundamentalmente. ¿Por qué? Porque a partir del 19 de marzo del 2020, el Poder Ejecutivo Nacional dictó el aislamiento obligatorio, es decir, estas famosas ASPO, esta directiva de que nos obligó a todos a quedarnos en nuestra casa, y a partir de ahí, obviamente, generó una serie de medidas para proteger a aquel que quedaba obligado a estar en casa. Una de aquellas medidas que dictaminó es la suspensión de las exclusiones de oficio del régimen del monotributo. Esto en castellano, ¿qué significa? Significa, bueno, yo tengo un montón de gente que la está pasando muy mal. Si yo encima los complico llevándolo al régimen general, es decir, a que tribute IVA, a que tribute ganancias, a que me pague autónomos, a que me tenga que pagarlo en forma retroactiva. Bueno, realmente yo creo que con muchísima solidaridad y sensibilidad social, dictaron distintas suspensiones de esta exclusión. Por lo tanto, cuando analizan cómo hacer esta ley de sostenimiento e inclusión fiscal, lo que se analiza y dice, bueno, ¿cómo hago con esta situación? Y después, ¿cómo hago para las futuras situaciones que ojalá no tengamos ninguna pandemia, para que esto quede como situación para siempre? Entonces, primero lo que hicieron es analizar qué pasaba al 31 de diciembre del 2020, fundamentalmente. Es decir, bueno, ¿qué está pasando al 31 de diciembre de 2020 con esta cantidad de monotributistas? Es una cantidad enorme de monotributistas. El último censo, la última información que dio AFIP al respecto, suman 3.170.000 monotributistas, que es una cifra bastante importante si uno lo mide en la cantidad de contribuyentes que tiene hoy la AFIP. Dijeron, bueno, ¿qué pasó entonces con este monotributista? Entonces, ¿qué situaciones puede haber pasado? Puede haber pasado que el monotributista no haya facturado bien, es decir, por caída de la actividad,
por lo tanto sigue estando en la categoría que corresponde, o por ahí se tuvo que bajar. No sé, cuando hubo la recategorización del 20 de julio del 2020, se tuvo que bajar porque desde marzo que no facturaba nada. O no, o viendo que podía a través del internet y de la venta online, podía llegar a vender un poco más y dar un mejor servicio, etcétera, pudo haber facturado más de lo que su categoría tenía. Entonces dijo, bueno, voy a hacer varias partes, varios títulos, varios capítulos dentro de esta ley. ¿Para qué? Para justamente estar analizando situación por situación. Entonces, lo primero que hizo es, ¿cómo hago yo para sostener a este contribuyente que al 31 de diciembre del 2020 facturó más? Si facturó más, bueno, obviamente en las categorizaciones, en las recategorizaciones tenía que tener la obligación de cambiar, de modificarse, de ir a la etapa siguiente, a la categoría siguiente. Pero ¿qué pasa? Muchos, y más realmente por el efecto de la inflación, muchos, ¿qué hicieron? No hicieron nada. Llegó las recategorizaciones y como la suspensión hacía que el monotributista se quede tranquilo respecto a esa situación, bueno, nos encontraba con monotributistas que se habían caído, es decir, que habían facturado más de la máxima categoría que por su actividad tenía. Es decir, por la H en servicios y por la K en la compra y venta de bienes. Entonces, dijo, aunque se hayan dado los motivos de exclusión, vamos a permitir que siga continuando con los beneficios que da el régimen del monotributo. Pero al 31 de diciembre del 2020 tienen que haber estado bien categorizados. ¿Esto qué significa? Yo durante todo el 2020 me pude haber ido porque hice una factura pero después en los meses siguientes no facturé nada o facturé mucho menos, entonces en un determinado mes me pude haber ido, pude haber saltado, pude haber llegado a los 12 meses anteriores a una sumatoria mayor al 1.700.000, pero al 31 de diciembre, fecha de la foto, yo estaba bien categorizado. ¿Por qué? Porque había vendido en los 12 meses anteriores menos de 1.739.000 pesos. Entonces, el legislador dice, lo primero que yo quiero es que esté bien categorizado al 31 de 2020. Entonces, una vez que estoy bien categorizado y hago la suma, veo que no facturé 1.739.000, sino facturé 1.950.000. Me estuve yendo del régimen. En otro momento, automáticamente me caigo del régimen y entro desde la 0 hora que yo hice esa factura por el cual me expulsó, a estar fuera del régimen. Bueno, entonces dice, yo lo mantengo en el régimen, siempre y cuando no me haya facturado más del 25% de la categoría máxima. Bueno, la categoría máxima al 2020, ojo que la reglamentación puede adaptar los nuevos valores 2021 a esta exigencia, pero tal cual dice la ley, tengo que tomar la tabla vigente al 2020. El tope máximo de la H era 1.739.493, por lo tanto, todo aquel que quiera estar dentro de esta facilidad que le voy a dar, es decir, de quedarse en el régimen, me tuvo que haber facturado menos de 2.174.000 pesos. En el caso de los bienes, el tope es 2.609.000, me tuvo que haber facturado menos de 3.157.000. Bien. Entonces, ¿qué dice? Para este contribuyente que se excedió a la foto del 31 de diciembre de 2020, que se excedió, pero se excedió en menos de 2.100.000 pesos,
en el caso de servicios, por ejemplo, me hace hacer la ley una serie de cuentas. Entonces, la primera, que yo tengo que pagar las diferencias de categoría. Si yo estaba en la F y debería haber estado en la H, bueno, tengo que pagar la diferencia. ¿De dónde tengo la diferencia? Desde el momento en que he quedado excluido del régimen, es decir, del momento en que sobrepasé el 1.700.000. También, como una especie de multa, que no lo menciona como multa, lo da como para diferenciar de aquel que estuvo permanentemente bien categorizado y que nunca facturó por demás, le hace establecer un impuesto adicional al impuesto integrado que corresponde al 10% de la diferencia entre lo que yo facturé, por ejemplo, ese 1.950.000, lo resto del 1.739.000, ese 10% va a ser ingresado junto con las diferencias de categoría. Y lo mismo por la diferencia que se genere en el módulo previsional y en la obra social. Esto es uno cuando hace cuentas, por ahí la reglamentación dice otra cosa, pero al momento de, o sea, por lo menos lo que surge de la lectura de la ley, esto corresponde a cada uno de los meses desde el momento en que se produjo la hora cero, es decir, desde el momento en que hice esa factura que me expulsó. Para que ustedes tengan una idea, porque esto vía reglamentación va a tener que tener alguna solución, tal como dice la ley, si yo sumo la diferencia de categorías, si por ejemplo alguien que estaba en la F y debería haber estado en la H, y yo esa factura que hice de más, que me expulsó en los 12 meses, se produjo en agosto, y como es mes adelantado, voy a tener que pagar la diferencia de las categorías más ese 10% que me está obligando la norma por 5. Es decir, por los meses de agosto a diciembre que estuve pagando mal el monotributo. Para que ustedes tengan una idea, yo hice ese cálculo y aproximadamente entre lo que son las diferencias de categoría y que es el 10%, multiplicado en este caso, ¿no?, por 5, que son la cantidad de meses que debería haber pagado la categoría que corresponde, suma alrededor de 165.000 pesos. Yo creo que esto es algo a revisar. ¿Por qué? Porque un monotributista ese dinero no lo tiene y como mínimo la reglamentación va a tener que establecer algún plan de pagos para que aquel, monotributista que quiera quedarse, que quiera cumplir con esto, recordemos que el régimen se llama de sostenimiento del pequeño contribuyente, de alguna forma pueda llegar a pagar esos 165.000 pesos. Entonces, también el capítulo, ahí vamos a pedir a Nancy que recupere el micrófono, ¿se escucha? Ahí estamos. Si podemos mutear desde... Ahí está, perfecto. Entonces, establece otro capítulo, la ley, que habla sobre los contribuyentes cumplidores. ¿A qué se refiere el contribuyente, este capítulo de la ley de sostenimiento? Habla de aquel que realmente hizo las cosas como corresponde. Entonces, el 20 de julio del 2020, el contador le hizo la sumatoria y le dice: che, Cacho, te fuiste del régimen. Realmente te excediste y te tengo que inscribir en el régimen general. Y realmente el contribuyente hizo lo que corresponde y se inscribió en el régimen general, ignorando o haciendo las cosas como corresponde, ignorando que estaban suspendidas las exclusiones de oficio. Pero esto es una exclusión automática. Yo, si facturo más del tope,
me estoy yendo del régimen. Entonces, para aquellos contribuyentes que se inscribieron en el régimen general, va a establecer dos categorías. Y esto lo van a ver que se repite casi en forma constante en el resto de los capítulos que vamos a hablar. Y que ante todo pido disculpas porque a partir de ahí empieza a ser toda una telaraña de parámetros que uno tiene que tomar para saber si tiene que hacer esto o lo otro. Por eso, más que nunca, hoy a través de esta modificación del régimen del monotributo y la creación de este régimen de inclusión, más que nunca va a necesitar de un profesional en ciencias económicas. Y no porque esté haciendo publicidad de nuestra profesión, sino porque es una realidad, por la cantidad de parámetros que se han creado para saber si tengo que hacer esto o lo otro. Volviendo entonces para aquel que se inscribió como corresponde, y siempre con la foto al 31 de diciembre de 2020, que se inscribió en el régimen general, tenés dos tipos. Tenés aquel que se fue del régimen, es decir, que facturó más hasta el 25%, la norma le permite dos cosas. Una, podés optar por reingresar al monotributo sin esperar esos 3 años que el régimen obliga cada vez que nosotros nos vamos del monotributo. Podés volver inmediatamente a ser monotributista o podés quedarte en el régimen general con los beneficios que creamos nosotros para que haya un régimen voluntario para quedarse dentro del régimen general, que lo vamos a ver dentro de un rato, que es una rebaja en el IVA, lisa y llanamente. Entonces, si yo no superé ese 25%, si estoy dentro de esos 2.174.000 pesos, tengo dos opciones: o volver a reingresar al monotributo, en la máxima categoría obviamente, o puedo permanecer en el régimen general. Si me quedo en el régimen general, voy a estar con el beneficio de la reducción de IVA. Ahora bien, ¿qué pasa con aquellos contribuyentes que facturaron más de ese 25%? Es decir, más de los 2.174.000 que veíamos al principio. Dice, bueno, puede ser que te hayas excedido en ese monto, pero para mí el tope máximo es que no hayas excedido el límite de ventas que establece la CEPIME para las microempresas. Es decir, no vas a poder haberte excedido del 50% del límite de ventas para microempresas. Por ejemplo, para que ustedes tengan una idea, y ya en diapositivas siguientes vamos a verlo, la clasificación PYME que regía para el 2020 en servicios será 9.900.000 pesos anuales. Por lo tanto, el 50% es 4.950.000. Hago esta aclaración. En marzo del 2021, la CEPIME dio una nueva clasificación PYME donde estos 9.900.000 los mandó a 13.500.000, tengo el concepto. No sabemos cuál de los dos topes va a ser el que tome realmente la reglamentación, pero la lógica indica que debería tomar la clasificación PYME que regía a diciembre del 2020. Entonces, si yo estoy con una facturación de mis últimos 12 meses que está por arriba de los 2.174.000, que era el 25% más del tope máximo de la categoría, en servicios siempre hablando, después si quieren hablamos de venta de bienes, pero es lo mismo. Si yo estoy por arriba de los 2.174.000, pero por abajo del 50%, que son 4.950.000, digamos el 50% de la venta para hacer micropyme, no puedo volver al monotributo, eso seguro, pero sí me permite gozar de la reducción del IVA como forma de promover que yo me quede dentro del régimen general. Ya vamos a ver más adelante en qué consiste este régimen voluntario de promoción para quedarse dentro del régimen general.
Bueno, ¿qué pasa? Hablamos de todo lo que pasó hasta el diciembre del 2020, pero tenemos monotributistas ahora también en el 2021, que están por ahora gozando de alguna imprevisibilidad. ¿Por qué? Porque dicen, pero ¿cómo? Yo me tendría que haber recategorizado con las escalas aumentadas y no la aumentaron. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Por qué? Porque sigo estando con categorías del 2020. Bueno, esto se debió a que hubo un cambio en la forma de ajustar las escalas, y ahora se ajustan las escalas por cómo se ajusta el módulo previsional. Por lo tanto, ya está fijado que ese porcentaje fue del 35,3%. Por lo tanto, ya se sabe cuánto va a ser la nueva escala y cuánto voy a tener que pagar. Pero, obviamente, estamos esperando la reglamentación a los efectos de que esto se confirme, ¿no? Ahora bien, llegué al 2021 y me quiero quedar dentro del régimen general. Es decir, bueno, esto es un poco la reiteración de lo que dije anteriormente, esta diapositiva, es decir, si yo estoy dentro de esos 2.174.000 y 4.950.000, no voy a poder reingresar al monotributo, pero sí voy a poder gozar del beneficio de reducción de IVA. Este beneficio, que es bastante, digamos, como concepto es bastante novedoso, se instala a partir del 1 de enero del 2021. Pero acá el legislador, no sé si se mandó una trampita o fue un exceso de legalidad, pero puso como condición que siempre y cuando haya comunicado ese monotributista en el plazo de ley, que es hasta el último día del mes siguiente, que haya comunicado que facturó más, es decir, que se quedó excluido del régimen, que se cayó del régimen. Esta comunicación a mis colegas contadores, que, digamos, lamentablemente estamos en otro tema y tenemos que sí decirle a nuestro cliente que tenga mucha atención en qué momento, si está rozando el máximo, en qué momento. ¿Por qué? Porque a partir de ese momento, del momento en que yo me fui del régimen, que facturé, que hice esa factura que me superó, tengo que comunicarlo para que surte efecto el beneficio de la reducción de IVA que vamos a ver próximamente. Este beneficio va a ser del 50% de reducción del IVA a pagar el primer año, el 30% el segundo y 10% en el tercer año. Es decir, es un beneficio que se instala por 3 años. No es menor. ¿En dónde se instala? Se instala, para aquellos que, para no hablar de tecnicismo del primer capítulo del segundo, sino es sobre la diferencia técnica del débito fiscal y el crédito fiscal, sin importar la segunda parte de una liquidación de IVA, donde empiezan a jugar los saldos de libre disponibilidad, es decir, aquellos que me hacen por retenciones y percepciones. Entonces, esto no es menor, es una reducción bastante importante y es una promoción bastante interesante para quedarse dentro del régimen general. Entonces, ya hablamos de la comunicación, eso es fundamental. Entonces, vamos para ir teniendo un pequeño ordenamiento de cómo está quedando el régimen. Nosotros vamos a tener monotributistas que están correctamente categorizados y que van a seguir siendo monotributistas y por lo tanto pueden permanecer en monotributo, pero eso sí, no van a tener los beneficios, porque los beneficios son para aquellos que transgredieron el régimen. Entonces, esos contribuyentes que están correctamente categorizados sí van a tener un beneficio adicional en el futuro
lo que la ley lo llamó como régimen de puente permanente. Es decir, el legislador dijo, bueno, yo tengo que pensar que a mí no me interesa el contribuyente monotributista por determinadas situaciones irregulares, el enanismo fiscal, gente que no factura todo lo que vende porque se quiere quedar en el monotributo, etc. Entonces, tengo que crear un régimen que favorezca la posibilidad que un monotributista diga, bueno, me voy tranquilo al régimen general. Entonces crea este régimen puente permanente. Este régimen de puente permanente va a tener vigencia a partir del 1 de enero del 2022 y va a ser para todos aquellos monotributistas que tengan la intención de cambiarse al régimen general, pero tienen que pasar antes por el monotributo. ¿Esto qué significa? Significa que es un beneficio que aquel que sabe que va a tener un movimiento muy importante y que no quiere pasar y se inscribe directamente en el régimen general, no va a tener de estos beneficios que establece el régimen de puente permanente. Ahora bien, también existe aquel monotributista que llega al 2021 y no se encontró correctamente categorizado. Puede permanecer dentro de los parámetros que ya hablamos, dentro del régimen, pero tiene que pagar las diferencias de categoría y este 10% que hablamos más anteriormente. Pero sí, siempre va a tener la opción de ir a ese régimen general a través de este régimen puente permanente. Como ven, creo que cada vez me van a dar más la razón de que hay que tener en cuenta una cantidad de variables donde el común, el contribuyente de a pie, va a necesitar que alguien lo asesore. Inclusive el propio profesional de ciencia económica va a tener que repasar la norma en el momento porque se aplica caso por caso. Son tanto los parámetros que fijó el legislador como para saber cómo está ubicado nuestro cliente, que nos obliga a tener siempre a mano la norma, y ahora cuando salga la reglamentación, para darle el mejor consejo a nuestro cliente. Bueno, es un poco también repasar lo que ya estuvimos viendo respecto a aquellos contribuyentes inscritos en el monotributo que no se encuentran correctamente categorizados. Lo estuvimos viendo si está debajo de los 2.175.000 o está entre los 2.175.000 y los 4.950.000 del límite de venta de PYME. Ahora bien, específicamente, el legislador tomó un plazo para saber cómo ayudarlo en forma particular a aquel que sufrió los efectos de la pandemia. Pero se fue un poquito más atrás, es decir, aquellos contribuyentes que por exclusión o renuncia al régimen en el periodo 1 de octubre del 2019, 31 de diciembre del 2020, que hayan tenido ingresos que no superaron el 25% de la categoría, es decir, no superó los 2.100.000. Pueden reingresar al monotributo, como ya dijimos, o se mantiene dentro del régimen en general y puede optar por los beneficios del IVA. O aquellos que superaron esos 2.100.000, pero están dentro de esos 4.950.000, no pueden reingresar al régimen general, no pueden reingresar al monotributo, se mantienen dentro del régimen general y tienen la reducción de IVA. Por eso, el legislador, ya hablamos de qué es lo que pasaba para la pandemia, qué es lo que va a pasar del 1 de enero del 2022, y se ocupó de qué está pasando en el 2021, porque bueno, lamentablemente la ley que fue sancionada en enero se publicó en abril, todavía no fue reglamentada por la FIP, ya el 2021 está transcurriendo, por lo tanto se ocupó de generar un procedimiento transitorio de puente al régimen general para aquel monotributista en este año 2021. Entonces lo que dice,
les da algunos beneficios adicionales si los que siguen, es decir, por un lado los que se pasaron al régimen general, y por otro lado los que siguen al 31/12 del 2020 en el monotributo. Entonces dice, en el 2021, aquel que todavía está en el monotributo y se fue, y se excedió en la categoría, en la máxima categoría, se puede dar de alta en el régimen general con efecto al mes donde se produjo la exclusión. Y podrán, como beneficio transitorio, recordemos que después está el beneficio permanente, pero como incentivo, como un mayor incentivo es, porque, a ver, hago un parate. ¿Qué pasaba antes de este régimen? Yo facturaba, realmente no tomaba en cuenta nada, y de repente me llegaba una notificación de AFIP diciendo que con fecha 1 de enero, con fecha 5 de enero, la AFIP detecta que mi límite, que mis 12 meses para atrás, es superado el límite máximo, y que por lo tanto a partir del 1 de enero del 2021 yo quedaba fuera. El quedar afuera, ¿qué significa? Que yo seguí facturando como monotributista enero, febrero, marzo, abril. Pero yo no cobré el IVA a nadie. ¿Por qué? Porque facturaba o sea que facturaba sin IVA, y ahora me estaban diciendo antes de este régimen, ahora vas a tener que pagarme el IVA de lo que deberías haberle cobrado a tu cliente. ¿Por qué? Porque vos te fuiste en enero. Entonces, me decía, a partir de enero usted está dentro del régimen general. Y se encontraba con el problema que tenía que pagar un montón de dinero, porque además sus facturas, las facturas que le hacían sus proveedores, no tenían IVA, justamente porque le facturaban al monotributista. Por eso también después vamos a hablar de una modificación muy importante que se da para poder mejorar esta situación de incentivar el traslado. Entonces, le permite a ese monotributista que se quedó en monotributo, pero para que pase al régimen general, establecer un crédito fiscal prosunto, que va a ser el equivalente al 17,35% del monto facturado en dichos periodos. En este caso, de enero, es decir, todas mis comprobantes de monotributista no tienen IVA. Entonces me permite, de todas esas facturas que yo fui acumulando de quien me provee de servicios o bienes, que yo agarre el 17,35% de ese monto y que lo tome como crédito fiscal presunto. Pero además me permite tomar la 12ª parte del 50% del IVA de la categoría máxima de su actividad. Es decir, si supongamos que sigo estando en servicios, que es lo más fácil de aplicar, el IVA que yo tengo en mi máxima categoría es, y teniendo el escenario que estoy en la categoría máxima, la H, es que la venta es 1.739.000. Bueno, el IVA teórico de ese 1.739.000 representa 369.149 pesos. El 50%, es decir, 188.646, me va a permitir que se lo sume a ese 17%. Y ese va a ser mi crédito fiscal para compararlo con el débito fiscal que yo debería haber cobrado desde el momento en que quedé excluido. Como ven, no es nada fácil. Y en ganancias, recordemos que yo al pasar al régimen general voy a tener que presentar por todo el año calendario, el año fiscal, voy a tener que presentar mi declaración jurada como régimen general de ganancias. Entonces, yo hasta este momento, digamos, no tenía, digamos, una contabilidad que me permita deducir gastos de esos ingresos, que sí, el único dato concreto que tengo son los ingresos. Bueno, me va a permitir que no pague toda mi facturación sea ganancia, sino me va a permitir que algo deduzca. ¿Qué es lo que me va a permitir? Que como gasto deducible el 82,65% del monto total que me hayan facturado a mí como monotributista. Y después le va a sumar a eso
una deducción especial del 50% del monto máximo de la categoría, proporcional a los meses que se dio de alta, obviamente. Si como es anual, yo lo voy a poder tomar ese 50% desde el mes en que fui régimen general. Y lo hace comparar todo esto, es decir, bueno, estas nuevas deducciones que vas a tener en ganancias no me pueden superar el 75% del ingreso de las 4 categorías. Con esto, obviamente, el legislador dice, che, pagame algo, y ese algo tiene que ser como mínimo el 25% de las ganancias que obtuviste en las 4 categorías que tenés dentro del régimen general. Y obviamente recordemos que siempre que no excedan siempre el límite de la microempresa. Esto es un régimen digamos, que fue creado para aquel que facturó, para el caso de la clasificación del 2020, que es 9.900.000 en servicios y 36.322.000, el 50% es 4.950.000. Es decir, si yo estoy dentro de ese parámetro, tengo este régimen transitorio. Si no estoy, si excedí esa facturación, yo me voy al régimen general y no hay quien me dé ningún beneficio. ¿Ok? Entonces, ese es el tope que puso el legislador para poder cubrir en esta situación. Entonces, volviendo, siempre que no exceda el límite del 50% de la venta de microempresas, si yo fui excluido del monotributo por los hechos imponibles a 31 del 12 del 2021, es decir, que se generó ahora, en estos meses, hasta que salió el régimen, yo fui excluido porque superé el 25% y estoy hasta el 50%. ¿Sí? Recordemos que todo esto está hecho para aquel que facturó 4.950.000. Hasta ese monto, estos beneficios. Si yo en el 2021 me sacaron del IVA, me sacaron del régimen monotributo, me dan un beneficio para quedarme dentro del monotributo, o no, o para ir al régimen general. Entonces, en el IVA, al IVA del crédito fiscal generado, porque yo, ya van a ver, y hago un paréntesis, otra de las modificaciones que trajo muy importante esta ley es que va a obligar de acá en adelante, es decir, del momento en que salga la reglamentación, a que el contribuyente régimen general que le facture a un monotributista lo va a tener que facturar con el IVA discriminado. Es decir, en lugar de facturarle B, le va a tener que facturar A. O hasta hoy siempre le facturaba B, a partir de la reglamentación de la ley le va a tener que facturar A. ¿Por qué? ¿Por qué hace esta modificación al régimen de facturación esta nueva ley? ¿Por qué? Porque justamente lo que quiere presumir es que ya a partir del momento en que salga la reglamentación le van a facturar con el IVA discriminado. Por lo tanto, si yo, ese monotributista, va al régimen general, ya esas facturaciones ya sabe cuánto va a tener de IVA facturado, por lo tanto ya va a tener un IVA para poder computar contra ese débito. Pero además, por el año 2021 exclusivamente, a ese crédito fiscal generado le va a tener que sumar un crédito fiscal presunto, que va a ser igual a la 12ª parte del 50% del IVA de la categoría máxima de su actividad. Es decir, le va a tener que sumar estos 188.000 pesos que hablábamos recién. Pero claro, le pone el tope. Contribuyente no me va a tener, usted puede sumar crédito fiscal, pero sí o sí me va a tener que depositar el 25% de ese débito fiscal. Es decir, el resultante no podrá superar el 75% del débito fiscal resultante en el periodo que se trate. Y en ganancias, a los gastos deducibles reales, es decir, aquellos que ya los tomó con el IVA discriminado y que
obviamente que siempre que corresponde con la actividad que genera el ingreso en monotributo, va a esa deducción real, le va a sumar una deducción especial del 50% del monto máximo de la categoría, obviamente siempre proporcional a los meses que se dio de alta por el efecto anual que tiene ganancias. Y siempre va a tener el tope del 75% de las ganancias de las 4 categorías. Y después, para no volverlos más locos, porque realmente sé lo fastidioso que es escuchar tantas comparaciones y tener en la cabeza tantas parámetros para comparar, es muy fastidioso. Por eso digo que siempre el cliente va a tener que estar consultando al profesional en ciencias económicas, y a su vez el profesional va a tener que siempre tener la ley a mano, a efectos de analizar caso por caso para saber si entra o no en estos regímenes de transición o de permanencia para el régimen general. Entonces, para terminar, porque realmente seguir ahondando sería marearlos más, y sí podemos abrir a las preguntas, el monotributista que fue excluido o que renunció y pase al régimen general, siempre que no supere este límite que nos va a volver locos, desde el primer periodo fiscal finalizado con posterioridad al mes de la exclusión o renuncia, va a poder en el IVA adicionar al crédito fiscal realmente facturado el impuesto que le hubiera facturado discriminado en los 12 meses anteriores a la fecha en que fue excluido o que renunció. Esto, por eso, la modificación en el régimen de facturación, y en ganancias se podrá tomar como gasto neto del IVA que se les hubiera facturado en los 12 meses anteriores. Es decir, ese IVA que no se le facturó porque todavía el régimen no estaba, se pudo haber computado desde la fecha de exclusión o renuncia por las compras o gastos cuya deducción hubiera resultado imputable a esos meses. En el régimen permanente, esto se va a establecer a partir del 1 de enero del 2022, y yo creo que vía reglamentación o vía algunas modificaciones va a haber mayores aclaraciones. Por eso no quise marearlos más con tantas comparaciones y parámetros, y tener en claro esta facilidad o esta posibilidad que se le está dando a aquel que por una situación o por otra pudo haber quedado excluido del régimen del monotributo. Entonces, Gerardo, Javier, si ustedes quieren, perdón, Germán o Javier, si ustedes quieren, podemos abrir a las preguntas. Dale. Hay varias preguntas y de diferente índole, algunas que son específicamente de la charla y otras que son del monotributo. Pero bueno, vamos a la primera, que tiene que ver con la charla. Yo creo que en algún momento lo alcanzaste a mencionar, pero bueno. Una persona, no, perdone que estoy un poco perdido, pero lo del beneficio del IVA, ¿está en la nueva ley del monotributo? Sí. En la ley 27618 ha sido creado este régimen que se llama régimen de pago voluntario, te voy a decir bien, beneficio, no, yo te digo, se llama régimen voluntario de promoción tributaria del régimen general. Exacto. Así de simple. Así de simple. Sí. Otra pregunta que también, para hacer uso de la opción de mantenerse en el monotributo, ¿obliga a estar bien categorizado al 31 del 12 del 2020? Para estar bien categorizado, ¿no debía haber excedido el límite de facturación? No entiendo ese requisito, ¿pueden aclararlo? Claro, a ver, si yo al 31 de diciembre del 2020 no estoy bien categorizado, digamos, ¿por qué? Porque por la sumatoria de los 12 meses anteriores debería haber estado en la H y estoy en la F, no estoy bien categorizado a ese momento. Entonces, ¿qué pretende el legislador? No, mira, si yo te voy a dar un beneficio, estate bien categorizado, por lo tanto me vas a pagar las diferencias entre lo que deberías haber estado y lo que estás hasta ahora, más esa multa, por así decirlo, del 10%, ¿no? Pero, digamos, entiendo la pregunta del
del oyente de que realmente es complicado de entender por los distintos parámetros que tiene, porque son distintas fotos. Una cosa es la foto al diciembre del 2020, otra cosa es qué pasa en el 2021 y después qué va a pasar para más adelante. Entonces, no lo hicieron muy simple el régimen simplificado. Bien, ahora hay un par de preguntas que indirectamente tienen que ver con la charla, pero tienen que ver sobre el monotributo. Una pregunta específica, una persona que es monotributista pregunta o un cliente ya no pudo cobrar el IFE. Y realiza factura para realizar transporte de mercadería y no facturó nada en ese periodo. Y no pudo cobrar el IFE, ni el IFE en realidad no era para monotributistas, pero pregunta eso. Sí, pero a ver, no entiendo bien la pregunta. Claro, la persona es monotributista y factura transporte de mercaderías. Y pregunta por qué no pudo cobrar el IFE. La verdad que no lo sé, ignoro por qué. Tendríamos que tener bien los parámetros, porque o sea, no... La verdad que no lo sé, sinceramente no, esa pregunta no la sé, pero... Si no facturó en el periodo, debería haber... A ver, si no facturó, es decir, si realmente no facturó, obviamente va a tener que recategorizarse a la mínima categoría cada vez que sucedió, porque puede ser que la categoría, en la recategorización que le haya tocado al 20 de julio del 2020, todavía tenga algo de facturación de cuando no estábamos en pandemia. Pero seguro que cuando llegó a la recategorización que tocaba por el año 2020, que se produjo el 20 de enero del 2021, seguro que ahí su facturación era tendiente a cero, por lo tanto ahí tiene que recategorizarse a la mínima categoría. Lo del IFE no lo sé. Exacto. Bien, ahora otra persona, un cliente monotributista que vende bienes, ¿no? Pero no tiene facturas de compras porque factura el proveedor. Si puede tener algún problema para computar el crédito o alguna consecuencia. No tiene facturas de compra, es decir, vende mucho, pero no tiene facturas de ningún tipo de compra porque no factura él. En realidad, ¿no? la realidad es un gran problema porque él, digamos, por sus ventas sí hace facturas. Y está haciendo facturas por productos que nunca puede llegar a comprobar cómo los tiene, que es lo que representa la factura de compra. Por eso es tan importante el grado de coherencia. Si yo estoy vendiendo un vaso, tengo que tener una factura de que alguien me vendió el vaso. Ahora bien, si no tengo ninguna factura que me compruebe lo del vaso, es obviamente motivo de exclusión, porque en realidad no puede comprobar sus relaciones ventas-compras, ¿no? Ahí la recomendación sería que, bueno, que facture todo. Bueno, acá hay una cosa que me gustaría a mí también saberla de esta pregunta, y yo creo que a vos también, Vicente. ¿Se sabe cuándo saldrá la reglamentación? La realidad es, no, claro, la verdad que estábamos esperando, me acuerdo que con Germán y vos, cuando dijimos de hacer la charla hoy, era porque presumíamos que ya la reglamentación iba a estar. Más porque es necesaria esta reglamentación de una ley que es muy compleja de interpretar y hay distintos montos que no se sabe si va a tomar los montos actualizados o no. Es decir, realmente necesitamos esa reglamentación. Este año es importante la reglamentación, no como otros que a lo mejor es más fácil, pero este año es uno de los No, más este año importantes. es muy importante para definir, pero Sí. también es importante para aquel que esté generando algún emprendimiento, saber que va a existir esta posibilidad, que si le va muy bien en el emprendimiento, entrar por el monotributo para luego entrar al régimen general a través de los distintos beneficios, es toda una gran estrategia, hasta te diría comercial, porque en definitiva estas reducciones es un menor costo, termina siendo un menor costo. Exacto. Ahí con esa respuesta, con esa afirmación que hiciste a lo último, respondiste un par de preguntas, así que seguimos avanzando. Bueno, ahí esto también es medio una reflexión, más que una pregunta, pero bueno, hay que estar mes a mes controlando la categoría. Entonces, ¿para qué ponen fecha de regularización en enero y julio?
nada, eso fue No, una... las recategorizaciones es porque si a uno al contribuyente no lo obliga, no lo va a hacer nunca. Es decir, digamos, el control fundamental de uno es que tiene que sí permanentemente estar haciendo el control de los 12 meses para atrás, por el supuesto de que uno pueda llegar a pasarse del régimen, a salir del régimen, y hasta ahora, antes de esta ley, a uno le caía la sorpresa. No sé si recuerdan que creo que en el diario La Nación salió una psicóloga que tenía que pagar de retroactivo 750.000 pesos porque la AFIP le había de oficio mandado para atrás, que tenía que 6 meses para atrás hacer el régimen general. Y Es todo, cierto. esos 750.000 pesos era el IVA de toda su facturación, pero no pudo descargar absolutamente nada, porque no tenía comprobantes de compra, porque no había pedido absolutamente nada por su calidad de monotributista, y tenía que pagar esa barbaridad de plata. Entonces, creo que es hasta por una cuestión de protección, de tener la precaución de ir llevando esos números. Sí, hay una acotación, ¿te acordás que habían preguntado lo del IFE? Es únicamente para categorías A y B, así que es muy probable que haya estado afuera de esa categoría, por eso es que a la persona que preguntó no pudo cobrar el IFE. Esa era otra de las condiciones. Bueno, después otra de las preguntas, ¿habrá algún tipo de facilidades de pago para el pago de los que se debe por las nuevas escalas en las categorías, aunque no salgan del régimen de monotributo? O sea, lo que pregunta es si va a haber algún beneficio de pago para las personas que pagaron, que de hecho hubo, pero te dejo a vos. No, pero justamente para lo que yo comentaba, en este ejemplo que daba al principio, ¿no? Monotributista que estuvo en la F y debería haber estado en la H, para poderse quedar dentro del monotributo tiene que pagar 165.000 pesos. Entonces, si eso no le dan un plan de pago muy largo, es muy probable que ese incentivo fracase. Entonces, creo que eso tiene que ser resuelto por la reglamentación, ¿no? Exacto. Y por último, la última pregunta que le hicieron por el Facebook, la pregunta en sí era si se cree que puede haber una mejor forma de encarar estos saltos de monotributo, si puede haber otra mejor forma o extender el monotributo a más categorías o incluso a ampliar los valores de facturación. O sea, lo que dice la persona es que a raíz de la inflación no debería ampliarse más los montos más que ayudar a categorizarte en un régimen inscripto. Sí, por eso va a ser fundamental cómo va a salir la reglamentación, si todo esto va a ser tomado con los nuevos montos actualizados por este 35% que yo mencionaba y que está dentro del cuadro ya actualizado, o si van a seguir para tomar estos parámetros del 25% y etcétera, o si van a seguir solamente con la foto de diciembre de 2020, ¿no? Por eso lo va a tener que determinar la reglamentación. Lo que está clarísimo, y no hay forma de que la reglamentación lo cambie, es que las escalas del monotributo tienen que estar modificadas con efecto retroactivo a partir del 1 de enero del 2021 y tienen que estar actualizadas a través de este parámetro del 35%. Eso está hecho por ley y no hay marcha atrás. No lo hizo la AFIP, entiendo yo, hasta ahora porque está esperando hacerlo todo junto, la reglamentación de esta ley y la actualización de la tabla. Perfecto. No hay una pregunta más, pero yo no sé, te la voy a leer. En algún momento de la charla se nombró algo sobre facturas B y no alcancé a escuchar. Dijiste varias veces facturas B, no sé en cuál habrá sido lo último que dijiste. Pero entiendo, el tema es así, algo importante. Como se crea un régimen de promoción al régimen general, es decir, el legislador no quiere tener tantos monotributistas, quiere que la gente pase al régimen general. Entonces, como forma de incentivar esto, dice, a partir de este momento, es decir, del momento que salga la reglamentación, todo aquel responsable inscripto
que le venda a un monotributista que hoy se lo vende con factura B. Es decir, le vende con IVA incluido. ¿Por qué? Porque para el IVA para el monotributista es costo. Es nada. Entonces, a partir de este momento me tiene que facturar con el IVA discriminado. Por lo tanto, me tiene que facturar con A. Si será la misma A que siempre usamos para venderle a otro responsable inscripto, o será una A con una leyenda especial. Lo que sí es concreto, porque esto está hecho por ley, que a partir de la reglamentación, todo responsable inscripto le va a tener que facturar con IVA discriminado a ese monotributista. Perfecto. Ahí, mientras que hablabas, la chica que lo preguntó te agradeció porque me parece que se había perdido parte del ejemplo. Está perfecto. Sí, yo no me imaginaba que venía. Muy bien, Vicente, pues yo no me imaginaba que te iba a preguntar por eso específicamente, por eso dijo, ¿dónde habló de B? Y ahí, muy bien, esa me saltó. Bien, primero agradecerte. Como decimos siempre, cualquier duda, cualquier inquietud a nuestro mail, y además recordar que está abierto el empadronamiento en la Facultad de Ciencias Económicas para las elecciones del claustro de graduados. Muy importante que todas las personas que no votaron en las dos últimas elecciones o que nunca votaron y les interese participar, es muy importante saber lo que está pasando, entender y discutir lo que pasa en nuestra querida facultad, los que somos graduados de la Universidad de Buenos Aires, o a los que conozcan alguno también, si podrían, se pueden anotar, mandarnos un mail a nosotros o cualquiera de las redes sociales. Y a todos los que preguntaban por la charla, la charla queda subida en el Facebook y se va a subir después en YouTube. Están los dos subidos, así que pueden escuchar todo. Así que quédense tranquilos, Analía, que ya está online en el Facebook. Cuando se termina la charla, va a seguir reproduciéndose y además va a estar en nuestro canal de YouTube. Germán. No, muy cortito. Agradecerle sinceramente a Vicente y a todo el equipo de Lista Verde. La verdad se hizo un trabajo muy importante de organización, de comunicación, así que agradecerle también a todos los participantes, y el día de mañana vamos a estar enviando vía mail a todos los inscriptos el link con la charla, los materiales, y si no, como dijo Javier, en nuestro Facebook Causa Profesional Lista Verde o charlas gratuitas listaverde@gmail.com, pueden quedar en contacto con nosotros, ¿sí? Así que muy agradecido, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Vicente, otra vez, y bueno, nos vemos en la próxima. Saludos a todos y todas. Un abrazo grande, muchas gracias. Muchas gracias.